Franklin Pease es un personaje que ingresa a la historiografía de la mano de lo que en esa época era, digamos, la novedosa etnohistoria. Él trabaja mucho con John Murray, sobre todo también con María Rostorovsky, y forma parte de ese grupo de gigantes de la historia peruana. Sobre los incas tiene muchos aportes. El primero de ellos es un libro que todavía sigue muy leído, aunque a veces discutido, que es El Dios Creador Andino, pero es uno de los primeros en sacar una monografía sobre Huiracocha. Entonces tiene aportes en lo que es los estudios sobre religión. Él es el que nos define, por ejemplo, los ciclos míticos incaicos, que son además parte de su narrativa, ¿no? El mito de origen, la guerra entre Huáscar y Atahualpa y la guerra contra los chancas. También estudió las crónicas de una manera muy especial, conoció sus ediciones y tiene un gran libro sobre las crónicas y los Andes. Pero su trabajo no solamente era investigar, formar historiadores, sino también poner al Perú en la historia global, poner a los incas en la historia universal y poner a lo andino como una de las regiones más importantes de la historia antigua, ¿no? Una de las pocas regiones de grandes civilizaciones como Roma, como Egipto, como la India, como China, como Mesoamérica, como los Andes, ¿no? Teniendo un papel importante en eso. Franklin Pease tiene varios aportes sobre, por ejemplo, tiene una visión grande, larga, sobre la historia del Perú, un esfuerzo de síntesis que hizo con el Fondo de Cultura Económica. También tuvo dos grandes libros que sacó con Edubanco, que son una visión global, general, de la historia peruana en 2 tomos. Es un gran estudioso también de la historiografía y de los personajes que escribieron historia, y por supuesto también sobre todo la temática andina, los curacas regionales, la vida andina durante todo el virreinato, incluso hasta la República, ¿no? Como investigador en particular, porque buscó llegar a alcanzar no solamente la excelencia en el cultivo de la llamada etnohistoria que él introdujo en la historiografía peruana, sino de alcanzar, digamos, una visión bastante completa, integradora de la historia del Perú, y por eso su publicación del Tahuantinsuyo, la historia del Perú, me parece fundamental como la concreción de ese interés, como la concreción de ese, digamos, deseo de integrar la historia prehispánica del antiguo Perú con la historia contemporánea, pasando por la época colonial e inicios de la República. Y ese creo que es un aporte fundamental. Luego su particular interés y también aporte al estudio de las fuentes básicas para la investigación del Perú antiguo, como fue, digamos, su publicación en las Crónicas y los Andes, en donde hace un análisis muy exhaustivo del material contenido en las crónicas escritas por españoles, mestizos e indígenas durante la colonia y más adelante, y realmente la visión también que proyecta de los Andes como una unidad que tiene que ser estudiada, digamos, con esas características, ¿no? Como una unidad geográfica, pero también cultural e histórica. Y creo que esos dos aportes resultan fundamentales. Eso como historiador. A su casa desfilaban historiadores todos los días. A partir de las 5 de la tarde recibía gente en su casa a la que llenaba de libros, de sugerencias, de, digamos, indicaciones, de cosas. Era un personaje que le gustaba formar a los historiadores, ¿no? En eso creo que muchos de mi generación y varias de las anteriores también, y seguramente las siguientes, se beneficiaron de esa generosidad intelectual
que ofrecía. Fui alumno de Franklin Pease en la especialidad de Historia, en varios cursos. En el curso de Historia del Perú 1, se llamaba en ese momento, en la especialidad que trataba sobre los incas, y luego en varios cursos más, en Historia Andina y Colonial, en algún curso también sobre bibliografía e historiografía. Y ese fue mi primera aproximación a Franklin. Y claro, fue un maestro excepcional, ¿no? Recuerdo que en ese curso de los incas tenía características muy singulares la forma de enseñar de Franklin Pease, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos solía decir es que no tomáramos apuntes, ¿no? Nos prohibía tomar apuntes en sus clases. En sus clases había que prestar atención a los temas que se tocaban, al razonamiento para poder cuestionar la versión de las crónicas, a leer entre líneas la versión española y tradicional sobre los incas. Y le propuse a Franklin Pease, le pedí que fuera mi asesor de tesis, justamente por lo que decía hace un momento, es decir, por esa impronta, por esa aproximación que tenía Pease al estudio historiográfico, es decir, al estudio de las fuentes. En sus clases, repito, aprendíamos no solamente los contenidos, sino a leer entre líneas las fuentes, y era una permanente aproximación al estudio historiográfico y al estudio propiamente de las fuentes. Y en ese sentido, claro, tenerlo como asesor de tesis fue un verdadero lujo. Aprendí un montón de él. Él además tenía una biblioteca maravillosa y tenía también libros y folletos del siglo XIX escritos por José Toribio Polo, que yo consultaba en su biblioteca y que en algún caso incluso me prestó para llevarme a la casa. Franklin fue un gran conocedor de la producción bibliográfica e historiográfica del siglo XIX. De hecho, tiene alguna publicación también sobre eso, y no solamente referido a la etapa de los incas, sino en general una visión del Perú, cómo se fue forjando la visión del Perú a lo largo del siglo XIX.